es el proyecto. Ministra María Estela Ríos, sí, tiene la palabra. Estoy a favor del sentido del proyecto, pero expreso que no estoy de acuerdo con el contenido del párrafo 52 del proyecto, dado que dicha argumentación no tiene relación con el fondo de la consulta planteada y, por lo tanto, solicito que dicho párrafo sea retirado del proyecto. Gracias, ministra. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Ministro Giovanni Figueroa tiene la palabra. Sí, gracias, ministro presidente. Votaré a favor de la propuesta de sentencia que nos formula la ministra Lenia Batres en cuanto propone responder la presente consulta a trámite en el sentido de que no procede el recurso de revisión en contra de las sentencias emitidas por las desaparecidas salas de este alto tribunal al resolver juicios de amparo directo que en su momento fueron atraídos. En ese sentido, me parece relevante enfatizar que el marco normativo vigente posiciona a esta Suprema Corte como el mayor tribunal del país y por lo mismo sus sentencias son definitivas e inatacables, sin que esas condiciones se vean modificadas por el funcionamiento en pleno y en salas que durante décadas caracterizó a este Tribunal Constitucional, pues lo cierto es que ello resultaba totalmente compatible con las atribuciones que el artículo 94 de nuestra Constitución confería a la propia Suprema Corte para reglamentar su funcionamiento interno, así como la distribución competencial que en esas épocas disponía la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado a lo que acabo de señalar, no tenemos ninguna disposición normativa que contemple la procedencia del recurso de revisión en contra de las sentencias emitidas por esta Suprema Corte con motivo de amparos directos que por su interés y además por su trascendencia ameritaron desplegar la facultad para atraer asuntos ya fuera por la primera o segunda salas. Sin embargo, me voy a apartar del párrafo 52 del proyecto, como lo ha señalado también la ministra Estela Ríos, y sugiero se suprima ese párrafo del engrose correspondiente si la mayoría de este Pleno así lo considera adecuado. En ese párrafo se pretende salvar la posición que, llegado el momento, acogerá este Tribunal Pleno sobre la figura que en el proyecto se denomina como cosa juzgada fraudulenta, pues considero que dicha salvedad no es necesaria para sostener la respuesta que se nos propone y porque definir esa problemática atañe a otro tipo de asuntos, no al que estamos analizando. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministro. ¿Alguna otra intervención? Ministro Irving Espinosa Betanzo tiene la palabra. Sí, solamente para mencionar que en el presente asunto voy a votar a favor. Simplemente me separaré de lo señalado en el párrafo 52. Gracias, ministro. ¿Alguna otra intervención? Ministra Yasmín Esquivel tiene la palabra. Gracias, ministro presidente. En esta consulta a trámite, yo estoy de acuerdo en que se declare improcedente el recurso de revisión interpuesto contra una sentencia dictada por la extinta primera sala al resolver un amparo directo que fue atraído. También solicito se suprima, y me sumo a lo que ha planteado la ministra Estela Ríos y el ministro Giovanni Figueroa, en cuanto a que el párrafo 52 se elimine del proyecto, toda vez que este párrafo señala que la cosa juzgada fraudulenta está prevista, según el proyecto, tanto en forma expresa en algunas leyes como de manera, abro comillas,
implícita en otros ordenamientos a partir de los elementos esenciales de validez en los actos jurídicos. Cierro comillas. Mi discrepancia con esta afirmación estriba en que, tal como lo sostuve en sesión del pasado 26 de noviembre, al discutirse un amparo directo en revisión 6.585-2023, debemos observar la jurisprudencia de este Tribunal Pleno 14-2025, que al rubro señala: acción de nulidad de juicio concluido es improcedente cuando la legislación procesal no la contempla, inclusive bajo el supuesto de proceso fraudulento, ya que a la fecha no existe una ejecutoria con votación suficiente que establezca su interrupción. Por lo tanto, rechazo nuevamente que se pueda despojar a la cosa juzgada de su valor superior previsto en el artículo 17 constitucional, por lo que me sumo a la solicitud de suprimir el párrafo 52, que además es innecesario para resolver la presente consulta a trámite prevista en la fracción segunda del artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, por lo que lo considero innecesario para resolver esta consulta. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministra. ¿Alguna otra intervención? Si no hay ninguna otra intervención, yo quisiera expresar algunas consideraciones. En principio, creo de vital importancia que el Pleno asuma una posición frente a esta consulta específica relacionado con el recurso de revisión respecto a lo resuelto por una sala, pero que también manda un mensaje a la nación respecto de la figura de cosa juzgada. Yo creí pertinente, tengo mi criterio, pero creí pertinente que sea este Pleno el que fije la posición, y en virtud de eso la Presidencia va a actuar para dar respuesta a este planteamiento. Y yo también soy de la idea que la nulidad de juicio concluido es un tema distinto. La cosa juzgada se tiene que entender por separado, de manera autónoma, y el respeto a la cosa juzgada creo que es lo que nos convoca en este asunto y se plantea, yo creo que adecuadamente en el proyecto que se nos pone a consideración, porque se establece que no hay normatividad que autorice a conocer en vía de recurso de revisión lo resuelto por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo también entonces con esta consideración creo que no es oportuno, no abona al tema el párrafo 52, porque es otro tema, otro debate. Es cierto, no es una figura que esté creando la Suprema Corte, está contenida en algunos cuerpos normativos, pero va a ser tema de otro debate. Aquí yo creo que lo que está sobre la mesa es la consulta, si procede el recurso de revisión, que obviamente pone en duda la cosa juzgada, y creo que en ese sentido yo voy a estar a favor de respetar plenamente la cosa juzgada, en este caso concreto, vía la improcedencia del recurso de revisión, como correctamente se aborda en el proyecto que se nos pone a consideración. Ministra Lenia Batres tiene la palabra. Gracias, ministro. Ya que se está entrando ya en el contenido de las consideraciones, quisiera explicar qué plantea al respecto. Se parte de que es importante destacar que el recurso de revisión no está diseñado para activar un debate constitucional omitido justamente dentro de o durante un juicio, o para corregir estrategias procesales deficientes. Hacerlo de esa manera, como lo proponen los fiscales, equivaldría a transformar un medio extraordinario o una instancia correctiva general, lo que contravendría el diseño constitucional y legal del sistema de control ante esta Suprema Corte. Bajo esa consideración, admitir el recurso de revisión interpuesto, como se plantea, contravendría el principio non bis in idem, previsto tanto en nuestra Constitución como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de vulnerar las garantías de seguridad jurídica y cosa juzgada. Por ello, y aun cuando la nueva integración de esta Corte está facultada para fijar su propio criterio, en observancia del principio de congruencia y derivado de los argumentos sostenidos en el proyecto, consideramos conducente declarar improcedente el recurso de revisión intentado, pues no encuentra sustento constitucional
constitucional ni legal alguno. Ahora bien, justamente por esa razón, porque la pretensión de quien nos solicita asumir como instancia de revisión a este Pleno de la Suprema Corte es que se añadió justamente este párrafo 52 en el proyecto, donde textualmente decimos: finalmente es importante precisar que este pronunciamiento no prejuzga sobre el criterio que la nueva integración de esta Suprema Corte pudiera adoptar en torno a la figura de la cosa juzgada fraudulenta, prevista expresamente en diversas legislaciones locales y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, e implícita en otros ordenamientos a partir de los elementos esenciales de validez de los actos jurídicos. Tal institución posee una naturaleza jurídica completamente distinta, pues no constituye un recurso adicional ni un mecanismo de revisión de las sentencias de última instancia emitidas por la Suprema Corte, sino una acción autónoma destinada a iniciar un nuevo proceso en el que debe demostrarse la existencia de un fraude procesal grave que vicia de origen la decisión firme. En este caso, a diferencia de en el momento en que empezamos a debatir este tema, se trata de una sentencia pues sumamente delicada, porque se está dejando en libertad, me refiero a la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte, pues está asumiendo dejar en libertad a personas acusadas por delito de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Entonces, consideramos que por la delicadeza de estos cargos era importante pues asumir pues finalmente como cosa juzgada la resolución de la primera sala, pero sí dejar claro que bien podría, en su caso, y si es que esta Corte así lo definiera como criterio, pues aplicar también pues la posibilidad de poder discutir, si se trata de un fraude procesal, poder discutir pues esta resolución de altísimo impacto para nuestra sociedad. No tengo inconveniente si es que esta Corte decidiera no dejar esta advertencia, tratándose de un tema que pudiera vulnerar el orden público, la seguridad de las personas y, pues la propia constitucionalidad de los actos. No tengo inconveniente si se le quisiera no suprimir, sino en primer lugar, si se votara así, yo no tendría inconveniente en engrosarlo. No me parece que sea lo adecuado, porque tenemos aquí precedentes, uno muy reciente en un caso de una sentencia de la ministra Estela Ríos, de que se ha dejado el proyecto tal y como estaba y se han presentado votos particulares o votos concurrentes con los argumentos en los que no se ha estado a favor de lo que se indica. Desde mi punto de vista, esta era una advertencia muy importante, porque finalmente sí se pudiera considerar que se vulnera con esta sentencia de la primera sala pues derechos humanos y derechos además de tipo colectivo de nuestra sociedad. Gracias. Gracias, ministra. ¿Alguna otra intervención? Ministra Loretta Ortiz tiene la palabra. Gracias, ministro presidente. Yo estoy a favor de la propuesta, en cuanto que declara que no cabe, con base al artículo 81 de la Ley de Amparo, controvertir resoluciones ya emitidas por la Suprema Corte de Justicia, porque las sentencias dictadas por este alto tribunal tienen carácter determinal, al no existir instancias internas de revisión ni una doble instancia constitucionalmente admisible. Si bien sugiero, estoy de acuerdo con la consulta, sí sugiero apartarme, bueno, yo me aparto y sugiero a este alto tribunal apartarse del párrafo 52 relativo a la figura de cosa juzgada fraudulenta. El asunto que se va a analizar, que voy a hacer la propuesta a su servidora, es precisamente va a tratar ese tema. Entonces, yo creo que para ese momento es cuando debe discutirse ahora sí la situación del
el juicio de nulidad en los casos, pero que es una figura distinta a la cosa juzgada y que eso es lo que incluso pues he emitido opiniones en diversos momentos. No debe confundirse, son dos cosas distintas. La certeza de la cosa juzgada, que a nadie está intocado en nuestro sistema jurídico, y la nulidad de juicio concluido. Bueno, con toda esta precisión, yo sí estaría de acuerdo y sugiero que se elimine en este asunto, porque no tiene relación con la litis el párrafo 52. Gracias, ministra. Si no hay ninguna otra intervención, pongamos a votación el asunto. He escuchado varias intervenciones respecto al párrafo 52. Si me ayudan precisando el sentido de su voto en relación a este párrafo para que en una sola votación podamos tener el resultado. Procedamos, secretario, por favor. Sí, ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. A favor del proyecto. Ministro Espinosa Betanzo. A favor del proyecto, separándome de las consideraciones señaladas en el párrafo 52. Ministra Ríos González. A favor del proyecto y solicito que sea retirado del proyecto el párrafo 52 por considerarlo innecesario y no atinente al caso que nos ocupa. Ministra Esquivel Moza. A favor del proyecto y por la eliminación del párrafo 52. Ministra Batres Guadarrama. A favor del proyecto. Ministra Ortiz Alf. A favor del proyecto y por la eliminación del párrafo 52. Ministro Figueroa Mejía. A favor del sentido del proyecto y también me voy a pronunciar separándome del párrafo 52. Ministro Guerrero García. A favor del proyecto y también de manera muy respetuosa me aparto del párrafo 52. Ministro Aguilar Ortiz. A favor del proyecto y por suprimir el párrafo 52. Sí, ministro Giovanni. Sí, entonces, si me lo permite, ministro presidente, dada la votación que acabamos de escuchar, si este pleno lo considera adecuado, me gustaría proponer que quede asentado en el acta correspondiente la mayoría de 7 votos con la sugerencia o lo que hemos manifestado de suprimir del engrose correspondiente ese párrafo 52. Sí, ministra Lenia. Yo conté 3, 4 votos, me parece, a favor de la supresión y separándose otros votos además añadidos. Creo que sí suman 7 los de apartarse. Yo hago la advertencia de que ni nuestro reglamento ni nuestros acuerdos generales prevén que si no lo plantea el propio proyecto se suprimen por votación párrafos de los proyectos. Así votamos la semana pasada un proyecto de la ministra Estela donde la mayoría no estaba de acuerdo con diversas consideraciones y se dejó así. Nuestro reglamento y la propia ley orgánica y nuestros acuerdos generales prevén en este caso que se apruebe un proyecto en el sentido en que se indica que se separen o se plantee un voto particular cuando se tienen o cuando se está en contra de la resolución o votos concurrentes, cuando se está a favor y en contra de algunas consideraciones o parte del proyecto. No prevé en ningún caso que se desagreguen los proyectos, que se manden a votación por separado y justamente por eso no se hizo así la semana pasada. Yo creo, presidente, que si
se tiene a bien, en este caso se me permita manifestar, porque finalmente, si bien hay un voto del Pleno, también hay una autoría de los proyectos, se me permita dejar esta advertencia, dada la gravedad de este caso por tratarse de delitos que ofenden gravemente a la sociedad, se deje a salvo esta advertencia de que en caso de que así lo resolviera esta Corte, pues este tema, si esta sentencia se demostrara que hubiera sido fraudulenta, pues se pueda revisar, que es lo que se está en realidad advirtiendo en este párrafo. Esa sería mi consideración en principio, ministro, y pues si no se tiene esta consideración, yo me allanaría, pero sí bajo protesta, porque creo que deberían tratarse todos los proyectos de manera similar y no aplicarse normas que no están en nuestros acuerdos, ni en nuestro reglamento, ni en nuestra ley orgánica, por más lógicas que pudieran parecerles a los ministros, como que las sentencias reflejen, aunque venga nuestra autoría, el 100% del acuerdo de las y los ministros. Gracias. Gracias, y no ministra. aplicar en estos casos pues lo que sí dice la norma, que es que se presenten votos particulares o votos concurrentes. Gracias. Gracias, ministra. Antes de seguir dando la palabra, hemos tomado una decisión y les propongo que nos informe el secretario el resultado de la votación. En función de eso, lo que sigue es el engrose y tomamos una definición de cómo engrosamos el asunto. Secretario, por favor, informe. Nada más aclarar que en mi caso se hicieron votos concurrentes, no a favor de la eliminación de párrafos, sino de la inclusión de párrafos para una motivación reforzada en materia fiscal. Ese fue el tema. Está bien, gracias. O sea, no fue eliminación de párrafos. Lo vamos a tener presente. Informe entonces el resultado de la votación, porque eso constituye la decisión de este pleno y ahorita deliberamos cómo hacemos el engrose. Adelante, secretario, por favor. Sí, ministro presidente, me permito informarle que en lo general existe unanimidad de votos a favor de la propuesta con el ministro Espinosa, en el anuncio del ministro Espinosa Betanzo, apartándose del párrafo 52, y existe 5 votos con la solicitud de suprimir el párrafo 52, votos de la ministra Ríos González, la ministra Esquivel Moza, la ministra Ortiz Alf, el ministro Figueroa Mejía y el ministro presidente Aguilar Ortiz. Muy bien. Ministro Arístides. Sí, señalar que también me aparté del párrafo 52. Sí, solo que aquí hay esta diferencia entre apartarse y suprimir, por eso se hacía la diferencia también. Sería apartarse en el caso suyo, o suprimir. Yo iría por suprimir el párrafo. Ese sería lo técnicamente, desde mi punto de vista, más correcto. 6 votos, entonces, por suprimir. El ministro Giovanni Figueroa. Sí, nada más muy breve, ministro presidente. Por supuesto que respeto la opinión que nos acaba de compartir la ministra Batres, aunque no la comparto. Entonces, ministro presidente, después de haber escuchado la precisión que cada una de mis colegas pues acaban de precisar, me parece que el no haber mayoría, o más bien al haber mayoría en contra del párrafo 52 del proyecto, lo procedente es suprimirlo después de haber escuchado la precisión, repito. Pues de lo contrario, considero de manera muy respetuosa que estaríamos avalando una consideración sobre la cual la mayoría de este pleno no coincide. De ahí que siendo hay que recordarlo, un cuerpo colegiado, el engrose debe reflejar la voluntad mayoritaria del mismo. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministro. Tiene la palabra ministra Lenia Batres. Gracias, ministro presidente. No, eso que acaba de decir el ministro
Giovanni, no existe en nuestros reglamentos. Lo que existe en nuestro reglamento es que se vota y si algún ministro tiene objeciones respecto de parciales, respecto del proyecto, plantea un voto concurrente. Si tiene objeciones totales, es decir, respecto de la sentencia misma, plantea un voto particular y vota en contra. Eso es lo que dice nuestra normativa, la normativa que rige este pleno. Si los ministros quieren cambiar las normas de este pleno de funcionamiento, yo pediría que se emita un acuerdo, presidente, para que eso suceda. Si se insiste en querer suprimir un párrafo de mi proyecto, porque es mi proyecto y así va a aparecer en la sentencia publicada, el proyecto presentado por la ministra fulana, como sucede en todos los casos, ustedes están cambiándolo. Tienen el derecho de plantear un voto concurrente o un voto particular. Parece que no quieren hacerlo y quieren cambiar las reglas. Está bien, si insisten, bueno, pues supongo que va a atenerse a esto. No me parece adecuado, lo asumo bajo protesta y en todo caso le pido atentamente a este pleno que cambie formalmente las reglas, que no las asuma de manera precipitada y no las inserte para efecto de una sentencia en particular, que en este momento es de su servidora, porque eso no se aplicó antes. Y solicito se haga ya en la próxima sesión, ya que se me está aplicando una regla que no existe. Gracias. Gracias, ministra. Dos intervenciones más y les hago una propuesta a ver cómo lo resolvemos. Sí. Ministro Giovanni Figueroa. Nuevamente, con todo respeto, ministro presidente, queridas y queridos colegas, no puede haber voto particular en un asunto donde hay mayoría sobre las consideraciones que lo deben regir, y eso debe quedar muy preciso. Ni siquiera en este caso aplica un voto de minoría, porque se ha tomado la votación y la mayoría, si mal no recuerdo, por lo menos 7 votos, votamos en contra del párrafo 52. Y ya si eso no es mayoría, entonces no sé qué sea. Tiene la palabra ministra María Estela Ríos. Sí, yo coincido con lo que dice el ministro Giovanni, porque si no se suprime, este es un caso sui generis que se ha dado porque no se había dado antes. Y toda regla tiene una excepción para resolver en este caso un caso concreto. O sea, esta situación no se había presentado. O sea, se había presentado que se hacían votos concurrentes o votos particulares y se tomaba en cuenta para incorporarlos como votos. Pero en este caso hay una decisión mayoritaria que a mi juicio debe respetarse, con independencia de que se pueda alegar que se cambia la regla. No se cambia la regla, sino es una situación distinta de las que ya está prevista en la norma y por tanto requiere una solución distinta. No puede decirse que se violó la norma porque este caso no estaba regulado, sino es una situación que se dio en este momento y en principio cualquier reglamento, cualquier disposición constitucional y legal dispone que las decisiones se toman por mayoría de votos y si la mayoría ha decidido que se suprima, debe acatarse esa disposición, esa resolución que se tomó en pleno, porque si no entonces estaríamos violentando no una norma ya establecida, una regla, sino estaríamos violentando lo que la Constitución y la ley orgánica establece respecto de cómo debe establecerse el voto de las personas, de los que aquí integramos el pleno. Gracias, ministra. Tiene la palabra la ministra Leni Batres. Nada más pediría que se lea el artículo 8 de nuestra ley orgánica, que dice expresamente siempre que un ministro o ministra disintiere de la mayoría, en este caso se está entendiendo que la mayoría está votando a favor del proyecto o estando de acuerdo con ella, tuviere consideraciones distintas, como es el caso, o adicionales, como fue el caso del tema de la ministra
María Estela Ríos, a las que motivaron la resolución, podrá formular voto particular o concurrente respectivamente, el cual se insertará al final de la ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de los 5 días siguientes a la fecha del acuerdo. Es decir, se prevé estar en contra parcialmente y no se prevé que se vote aquí la supresión de párrafos de los proyectos correspondientes. Si se quiere hacer, yo creo que no debería partirse de una imposición, de una resolución, en este caso de una sentencia, bueno, de una resolución específica de una consulta a trámite, sino que debería modificarse la norma que no prevé este supuesto. No estoy de acuerdo, por eso es que planteo bajo protesta que se apliquen normas que no existen. Deben primero establecerse o modificarse las existentes y aplicarse. Eso propondría, insisto, ministro presidente, que no se parta de la imposición, de una norma que no existe, porque entonces pues nos vamos a resolver bajo un principio de inseguridad jurídica que no debería tener esta Corte, como tampoco debemos trasladarlo a la propia sociedad, pero en el propio funcionamiento de la Corte tampoco debería existir. Gracias. Gracias, ministra. Si me permiten, a lo mejor hago una propuesta para ver cómo resolver. Primero, pues está tomada una decisión y la decisión va a constar pues tanto en la versión estenográfica, están las grabaciones, en el acta yo le pido al secretario que se haga constar la votación, y lo mismo en la resolución, por cuántos votos se decidió este asunto. Y estamos ahora en el tema del engrose. En este pleno han ocurrido varias cosas que nos pueden orientar para resolverlo. Cuando hay mayoría, hay algunos que admiten pues, modificar el proyecto, incluso lo anuncian. No hay mayor problema. El más reciente es el caso del asunto del ministro Arístides. Cuando el ministro ponente admite modificar, pues se resuelve y el engrose queda en esos términos conforme a la mayoría. En este caso ya tuvimos dos situaciones. Cuando el ministro ponente no decide modificar, porque es su decisión, incluso está reflejado en los votos. Aquí hubo respecto de ese párrafo 7.2, o sea, es decisión de la ministra. Entonces, aquí se mantiene el párrafo porque no podemos nosotros obligar a quitarlo, pero su párrafo en esta porción es la minoría. O sea, es voto aislado, o en este caso 2 votos, y es la mayoría la que está decidiendo que no deba prevalecer el párrafo 52. O sea, lo que yo veo difícil es ahora imponer que se quite el párrafo. O sea, yo lo veo muy difícil porque es de la autoría de la ministra ponente, y yo les propongo que más adelante pongamos esta regla, como lo sugiere la ministra Lenia, de manera abstracta, no relacionada a un caso concreto, y a partir de ahí tomemos el criterio para el engrose del asunto. Entonces, yo lo que les propongo es resolverlo como en la última ocasión, quede bien asentado que tiene unanimidad el proyecto en su sentido y en la mayoría de sus consideraciones, salvo el párrafo 52, que no tuvo la mayoría y que 6 votos decantaron por suprimirla. Yo haría el exhorto para que así lo resolvamos en este caso, en lo que tomamos la decisión en un acuerdo general, plantear esta posibilidad de suprimir párrafos, o en este caso fue un párrafo, pero puede ser modificar las consideraciones, no siempre va a ser suprimir, va a ser matizar, argumentar, complementar lo resuelto, con la finalidad de que lo resuelto por este pleno lleve el sentir y la decisión de la mayoría del pleno. Yo propongo que eso sea la forma de proceder, o si tienen alguna otra propuesta de solución. A ver, porque hay otra posibilidad, sí, o sea, de no aceptar la ministra, entonces a lo mejor habría que retomar el voto y decidir si estamos a favor o en contra del proyecto en los términos en que está. Y se respeta la decisión de la ministra de mantenerlo, y nosotros estaremos emitiendo un voto ya de la totalidad del proyecto y puede ser a favor o en contra, y en todo caso, en ese sentido, tendría que returnarse.
Esa puede ser una posibilidad. No contravenimos las normas que se hacen valer, no obstante ser una situación particular esta, pero esa es la otra solución. Ministra Yasmín. Podría ser una posibilidad que se vote el retorno para eliminar el párrafo 52. Sin embargo, es importante precisar que los engroses deben responder a lo que determina la mayoría de ministras y ministros. Aquí el artículo 8 señala claramente en su primera parte, el principio del artículo 8 dice: las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tomarán por unanimidad o mayoría de votos, salvo en los casos que conforme a la Constitución se requiera mayoría calificada. Entonces, es muy claro el párrafo, las decisiones son de mayoría. Y es importante destacar que la naturaleza de las decisiones que se toman en un órgano colegiado es la de alcanzar consenso sobre un tema de debate. Y en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenimos 9 ministras y ministros con la finalidad de expresar y resolver los asuntos que se someten a nuestra consideración con estricto apego a la Constitución y a las leyes que de la Constitución emanan. De ahí que resulta jurídicamente imposible que una sentencia contenga expresiones y decisiones que no son fruto del consenso de mayoría. Y aquí quedó muy claro, 7 votos en contra del párrafo 52. Las decisiones que aquí se toman no representan ni deben representar la voluntad individual de una persona que presente el proyecto o la propuesta de una de las personas ministras y ministros, pues ello de ser así se estaría atentando en contra de lo que la mayoría decide deliberando democráticamente. Cuando dictamos una sentencia como Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estamos dirigiéndonos a los justiciables a nombre propio, sino como órgano colegiado donde la mayoría es quien decide frente a un proyecto que solamente es una propuesta. De ahí que cuando se dicta la resolución correspondiente, deja de ser un proyecto para convertirse en verdad jurídica para todas y todos los que conformamos este alto tribunal. Por tanto, el producto final solamente puede contener aquellas consideraciones que fueron tomadas en cuenta por la mayoría de por lo menos 5 ministros. Aquí hubo 7. Por este motivo considero que debe eliminarse el párrafo 52 del proyecto que hoy se nos presenta, o bien retornarse el mismo en virtud de que con esta consideración no está la mayoría de las ministras y ministros. Gracias, ministro presidente. Gracias, ministra. Ministro Giovanni Figueroa. Sí, voy a retomar otra parte del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala de manera contundente: siempre que un ministro o ministra disintiere de la mayoría o estando de acuerdo con ella tuviere consideraciones distintas o adicionales a las que motivaron la resolución, podrá formular voto particular o concurrente, respectivamente, el cual se insertará al final de la ejecutoria correspondiente si fuere presentado dentro de los 5 días siguientes a la fecha del acuerdo. Aquí creo que ya ha quedado muy claro cuál ha sido el sentido de la votación de cada uno de los 9 integrantes de este tribunal pleno. 7, habrá que ver la distinción. Si fuimos 7 los que decidimos que se suprima ese párrafo 52, o si fuimos 6 los que decidimos que se suprima ese párrafo 52 y una 7ª persona que decidió, sin mencionar que se suprima, pero que se separa de ese párrafo. Por lo tanto, me parece que pudiéramos también retomar la postura que nos acaba de señalar la ministra Yasmín sobre el retorno del engrose correspondiente. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministro. Tiene la palabra ministra Lenia Batres. Gracias, ministro. Yo creo que ya se votó el asunto y que no procede volverlo a votar para retornarlo. Ya está votado y está votado el sentido que es a favor del proyecto. Lo que está simplemente en duda o en discusión es esta supresión, si procede la supresión de un párrafo. De acuerdo con nuestra ley, no.
de acuerdo con nuestro reglamento no, y de acuerdo con nuestros acuerdos generales, no procede porque no está contemplado. Y no procede tampoco porque si así fuera, tendríamos en todos los casos que votar consideración por consideración y sumar los votos, que además siempre son distintos cuando nos apartamos respecto de un párrafo en minoría o en mayoría, como sucedió, insisto, la semana pasada apenas. Entonces, como esto no se ha hecho, en realidad se asume que si se quiere modificar y se hace la sugerencia al ministro ponente, es lo que ha sucedido muchas veces cuando no se está de acuerdo con todas las consideraciones, es que se solicita esta modificación y en muchas ocasiones los ministros ponentes aceptamos las modificaciones que nos piden y las aceptamos en su gran mayoría. Lo que sobre todo cuando son de forma, las aceptamos permanentemente. Casi siempre, y se agradece además mucho, se aceptan de hecho desde antes porque tenemos una norma de convivencia que a mí me parece muy adecuada, que es mandarnos de manera anticipada, porque ya conocemos los proyectos, incluso desde semanas antes de que son discutidos aquí, pues mandarnos las observaciones que tenemos. En este caso no se recibieron observaciones, entonces, y además yo creo que es importante mantener, es decir, no he aceptado la supresión de este párrafo porque creo que es una consideración muy importante, dada la gravedad y dado el tema que se está aquí valorando, porque se trata de darle, como además se lo da nuestra propia Constitución, el carácter de cosa juzgada a una resolución de la primera sala. Sin embargo, se trata de unas impugnaciones que hacen pues no cualquier ciudadano, sino los propios fiscales que atendieron estos temas, justamente porque ellos son los que están sometiendo a consideración o están cuestionando la resolución de la primera sala, pues se les dice no, aquí hay cosa juzgada, la primera sala no era una instancia inferior de esta Suprema Corte, sino tenía carácter decisorio de manera definitiva, por lo tanto final. Sin embargo, sí hay un recurso en nuestra legislación que en este caso no vamos a discutir, y si se llegara a considerar por la propia Corte, pues esa sería la única instancia o la única forma o recurso en la forma en la que está legislado, no de otra manera, no bajo el capricho de la Corte, si procediera. En este sentido es que no estoy de acuerdo con la supresión, insisto, no prevé nuestra ley que se supriman párrafos, se prevé exclusivamente lo que dice este artículo 8º en su último párrafo que hemos leído, que hay, si no, no tendría sentido, si no fuera justamente para objetar párrafos específicos, no habría voto concurrente, sería a favor o en contra o por la expulsión o modificación de determinadas consideraciones. El voto concurrente consiste justamente en eso, en objetar, mayoritaria o no, porque no lo distingue la propia este mismo párrafo, las consideraciones. Aquí dice quien disintiere de la mayoría, se entiende que en el sentido, y aquí la mayoría ya votó a favor del proyecto, es más, está votando unánimemente a favor porque nadie votó en contra. Si se entiende, no se puede votar específicamente por párrafos porque no hemos votado así en ningún caso. Entonces, yo insistiría en que si se quiere cambiar la norma, la cambiemos atendiendo además a este mismo párrafo de la ley orgánica, la cambiemos discutiéndolo de manera específica, de manera genérica y no de manera aplicable al proyecto que el día de hoy su servidora está presentando. Gracias, ministra. Pues primera cuestión, después de escucharlos con mucha atención, es que no vamos a repetir la votación. Está tomada la decisión del sentido de lo que se pronunció este pleno respecto del asunto. Yo creo que no es pertinente porque estamos realizando actos jurídicos y está consumada la votación. Ahora bien, sigue prevaleciendo cómo resolvemos el tema del engrose.
creo que no tuvo mucho eco mi propuesta. Yo quisiera rescatar el artículo 2 de nuestro reglamento, contiene los principios de interpretación. Dice: las disposiciones de este reglamento deben aplicarse e interpretarse de conformidad con los principios constitucionales y de derechos humanos, perspectiva de género, pluriculturalidad, enfoque inclusivo y máxima publicidad. El párrafo segundo: corresponderá al Pleno de la Corte de Justicia de la Nación conocer y dirimir cualquier controversia que surja con motivo de la aplicación de las disposiciones de este reglamento. Entonces yo sugiero que, como ya también lo hicieron algunos de ustedes, que pues lo pongamos al Pleno. Si se engrosa por parte de la ministra ponente, que ahí entiendo yo prevalecería ese párrafo y se establecería en la parte final del proyecto que hay voto mayoritario por eliminar, o hubo voto mayoritario por eliminar el párrafo 52. Y la otra opción sería retornar no el caso, no el asunto, sino el engrose. Esa sería la propuesta y los escucho antes de ponerlo a consideración. Gracias, ministro. Yo sé que en algún momento se ha llegado a hacer eso, pero tampoco está en nuestro reglamento separar el engrose del proyecto ni de la ponencia misma. Ya se votó, creo que el engrose debe corresponder a lo que votamos y también a lo contenido en este artículo 8. En este artículo 8 de nuestra ley orgánica dice que se podrá formular voto particular o concurrente respectivamente, el cual se insertará al final de la ejecutoria respectiva. Quiere decir que si se insertan todos los votos concurrentes, no hay lugar a duda del sentido de los ministros respecto de ese párrafo objetado por quien lo está objetando. Creo que es clarísimo y no debería someterse, porque esa también es una regla que no está determinada en nuestros acuerdos, ni en la ley, ni en el reglamento de este Pleno. Entonces creo, ministro, que esa posición, esa solicitud de votación que estaría usted planteando, también se aparta de la normativa que nos rige y por lo tanto no es procedente. Pues estamos frente a un vacío, porque aquí se ha reconocido que no está regulado y buscamos resolverlo con el Pleno. Esa es mi propuesta. Yo les agradecería sus consideraciones para ver si lo resolvemos de ese modo o de este otro, porque estoy considerando esta otra propuesta, que quede el engrose en la ponencia y que se precise en la propia resolución que ese párrafo no tuvo la mayoría. O sea, estamos frente a la situación de qué hacemos con el engrose en esta encrucijada, de tal manera que quede lo suficientemente claro lo resuelto por el Pleno, porque hay que decir, hay un proyecto de resolución, pero una vez que pasa por el Pleno es decisión del Pleno, y entonces hay que encontrar los mecanismos para que quede bien reflejado lo que decidió el Pleno con la votación obtenida y con el contenido de las consideraciones. Creo que ese es el reto que tenemos y hay varios mecanismos como se está planteando en la mesa, y yo quisiera sus consideraciones para ya ponerlo a decisión. ¿Cuáles son las propuestas, ministro, si me las pudiera reiterar? Sí, la primera propuesta que yo entiendo es: se queda el engrose con la ministra ponente, va a mantener su párrafo y se va a sentar en ese engrose que hubo 6 votos por eliminar el párrafo 52 y un voto que se aparta. Son 7. Perdón, ministro. Sí. Entonces, yo entendía que estaba solicitando la modificación. Entonces, usted lo que propone es que se asiente dentro del cuerpo los votos concurrentes. En el cuerpo y luego los concurrentes. No tengo problema. O sea, perdón. Esa es la primera propuesta. Esa es la primera propuesta. Está bien, esa la acepta. Esa es la primera propuesta, que en el texto final se salven los votos. Segunda propuesta es que se retorne el engrose, no la solución del asunto, porque el asunto se planteó, fue votado, está decidido. El engrose es la segunda propuesta que tengo para que lo votemos, y yo les pido que en función de la votación resolvamos esta parte. ¿Me parece? Sí. Incluye únicamente una leyenda, así se resolvió por unanimidad de votos y 7 ministros en contra del párrafo. Es correcto, eso va en la primera propuesta. En la primera propuesta, donde la ministra ponente hace su engrose, tiene que dejar bien salvado el sentido de los 7 votos respecto de ese párrafo, que el punto es en ese párrafo.
Esa es la primera propuesta que la ministra Lenia acepta, ya se consolida la primera propuesta. Y la segunda propuesta es que decidamos retornar el engrose para ajustarlo a lo que dice la mayoría, y con eso yo creo que buscamos resolver este asunto en lo que podemos plantear en alguna sesión, debatir cómo establecer las reglas que nos ayuden a transitar de manera más dinámica. Adelante, ministra Sara Irene. Sí, yo nada más quiero comentar que yo sí había enviado una nota a la ministra Lenia en un correo, y donde estoy comentando que yo considero que sí está bien que esté este párrafo 52, porque precisamente está diciendo que no se trata del mismo caso y que no prejuzga. Y por ello yo sí le mandé una nota a ella el viernes diciendo que consideraba que sí debía permanecer el párrafo, y por eso soy consecuente con mi nota y con mi votación. Y yo sí creo que lo mejor es lo que usted está planteando, de que la ministra haga el engrose y que diga que 6 ministros pedían la supresión y uno se aparta de él. Creo que para mí es la mejor solución. Gracias. Que se voten las propuestas. Yo les quiero agradecer para que ya zanjemos el asunto y podamos avanzar. Entonces, secretario, está yo creo que con claridad las dos propuestas para no repetirlo, y les pido que en su votación expresen con claridad sobre qué propuesta transitaríamos. Sí. Nada más como la primera y la segunda, ya sabemos cuáles son. Sí. O sea, la primera es que ella haga el engrose y el segundo es que se retorne. Retorne el engrose, así, más sintético. Le agradezco, ministra. Sí. Procedemos, secretario, por favor. Sí. Ministra Herrerías Guerra. Por la primera opción, la ministra haga el engrose tomando en cuenta lo votado por los ministros y ministras. Ministro Espinosa Betanzo. A favor de la primera propuesta. Ministra Ríos González. Por retorno del engrose. Ministra Esquivel Mozas. Que se retorne el engrose. Ministra Batres Guadarrama. Por la primera propuesta, que acepto introducir dentro del engrose la votación de los ministros aquí presentes. Ministra Ortiz Alf. La primera propuesta. Ministro Figueroa Mejía. Por la segunda propuesta, sobre el retorno del engrose. Ministro Guerrero García. Ministro Aguilar Ortiz. Primera propuesta. Ministro Presidente, le informo que existe mayoría de 6 votos a favor de la primera propuesta. Muy bien. Ministra Yasmín, tiene la palabra. Gracias, ministro presidente. Yo solicito que mi intervención en su integridad quede asentada en el acta, así como la solicitud que hizo el ministro Giovanni en función de que también quede asentado en el acta que hay 7 votos en contra del párrafo 52 y 6 votos por la eliminación del mismo, que quede asentado en las actas, por favor. Gracias, ministro presidente. Gracias, ministra. Le pido, secretario, que así quede asentado en acta para salvar el voto y el criterio de cada uno de los ministros. Y entiendo que en la primera propuesta que ha ganado mayoría también se tiene que asentar. Tiene relevancia porque nuestra norma establece que los precedentes con mayoría de 6 votos constituyen ya criterios obligatorios. Entonces, para salvar esa parte también de la normatividad. Entonces, en esos términos, secretario, por favor. Sí, ministro. Presidente, hago la anotación. Gracias. Con todas estas precisiones y estas últimas decisiones, se tiene por resuelta la consulta a trámite prevista en la parte segunda de la fracción segunda del artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, número 1/2025. Les propongo un brevísimo receso. Continuamos en unos momentos.